Hola, buenas noches a todos. Gracias por haberse conectado. Según la disponibilidad del doctor Danilo, entonces vamos a ir comenzando. Entonces, porfa, Juli y Manu empiecen. Listo, vale. Pues igual quieres que esperemos a las 7:10 o pues él dijo que estaba bien si comenzamos a las 7:10. Ah, bueno, de una. Entonces esperemos a las 7:10 para que más gente se conecte. Listo, vamos a iniciar. Entonces, buenas noches a todos, ¿cómo están? Primero que todo, queríamos aclarar que hoy no solo vamos a revisar datos. Es por eso que los invitamos a sumergirse en la experiencia clínica del TEP, porque entenderlo a fondo puede ser esa diferencia entre perder o salvar una vida. Por eso, hoy les presentamos la carga que el ventrículo derecho no pudo soportar. Y no solamente pusimos esto como un título llamativo. Si ustedes no han entendido la razón del título, esperamos que al final puedan entender. Entonces, esta es nuestra tabla de contenidos, pero tenemos que empezar primero definiendo. Entonces, el TEP va a ser esa obstrucción de las arterias pulmonares, una de sus ramas, por algún material que se origina en otra parte del cuerpo. Es decir, nosotros siempre pensamos que de pronto el TEP va a ser solamente por ese trombo, pero también, como dice acá, puede ser por algún otro material, como los émbolos de líquido amniótico, émbolos de grasa, embolismos aéreos. La enfermedad tromboembólica venosa
cuya presentación clínica es el TEP y la TBP, es el tercer síndrome cardiovascular agudo más frecuente. Encontramos el TEP en 39 a 115 de cada 100.000 habitantes y la TBP de 53 a 162 de cada 100.000 habitantes. La incidencia es 8 veces mayor en individuos mayores de 80 años y vemos que en Estados Unidos cada año hay más de 300.000 muertes por TEP. Ahora, entendamos por qué se produce este trombo. Y acá es donde entra nuestra famosa tríada de Virchow. Entonces, ¿qué pasa para que nosotros tengamos esa hemostasia? No tenemos que tener ninguno de estos tres factores. Primero, el daño endotelial, el flujo sanguíneo anormal y la hipercoagulabilidad. En el TEP, el daño endotelial no va a ser ese que tenga el papel como más distintivo, sino el flujo sanguíneo anormal y la hipercoagulabilidad. El flujo sanguíneo anormal a su vez se divide en turbulencia y estasis del flujo. ¿Qué pensamos cuando vemos esto? En pacientes que han estado en cama, que por sus patologías se tuvieron que quedar postrados mucho tiempo o pues que ya están clínicamente crónicos ahí. La hipercoagulabilidad se divide en esos factores congénitos o adquiridos y lo que más solemos pensar es en el SAF. Ahora hablando de los factores de riesgo, estos se van a dividir en factores de riesgo fuertes, moderados y leves. Comenzando por los factores de riesgo fuertes, con un OR mayor de 10. Encontramos la fractura en extremidades inferiores, el reemplazo de cadera o de rodilla, traumatismos importantes, infarto agudo del miocardio en los últimos 3 meses, lesión de la médula espinal, embolia venosa previa, hospitalización por insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular en los últimos 3 meses previos. Entre los factores de riesgo moderados con un UR de 2 a 9, encontramos cirugía artroscópica de rodilla, enfermedades autoinmunitarias, transfusiones de sangre, vías venosas centrales, catéteres y electrodos intravenosos, quimioterapias, insuficiencia cardíaca congestiva o respiratoria, agentes estimuladores de la eritropoyetina, terapias de reemplazo hormonal, fertilización in vitro, anticonceptivos orales, infecciones, puerperio, enfermedades inflamatorias intestinales, cáncer, accidente cerebrovascular paralítico, trombosis venosa superficial y trombofilia. Y en los factores de riesgo leves con un OR menor de 2 encontramos el reposo en cama mayor de 3 días, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, inmovilidad para estar sentado, el aumento de la edad, la cirugía laparoscópica, la obesidad, el embarazo y las venas varicosas. ¿Qué quiero que les quede de esto? Y es que, primero, las personas que no tienen un factor de riesgo fuerte, vamos a buscarles trombofilia. Lo segundo, ¿cómo vamos a definir ese reposo en cama por mayor de 3 días? Pues van a ser esas personas que solamente se levantan al baño y vuelven a la cama, o los que ya mencionamos anteriormente. Y lo tercero, la inmovilidad para estar sentado no es lo mismo que yo viaje en un carro o en un avión. ¿Y cuánto tiempo? ¿Cómo se va a definir esa inmovilidad? Es por esto que acá les trajimos este estudio un poco viejito del New England, donde vamos a ver que el mayor riesgo de embolia pulmonar se observó en pacientes que viajaron más de 5.000 kilómetros o en más de 6 horas sentados. Ahora pasando a la fisiopatología del TEP, les voy a hacer una aclaración extremadamente importante antes de pasar a hacerles un micro resumen sobre esta, y es que la guía ESC 2019 para TEP, elaborada por la European Society of Cardiology, se fundamentó conceptualmente en el modelo clásico de la cascada de coagulación, así como muchos estudios, algoritmos diagnósticos y lo como son decisiones terapéuticas que se siguen expresando en lo que son los términos de las vías. Entonces, como tal, la coagulación y la cascada de coagulación clásica se va a dividir por tres: vía intrínseca, extrínseca y vía común. Nos vamos a fijar mucho en la vía extrínseca, pero empezando por la vía intrínseca, se va a empezar, por así decirlo, a coaccionar por el contacto con el colágeno, que va a activar al factor 10 mediante el complejo tenaza. Aquí la vía intrínseca se va a activar por la lesión tisular, que activa el factor tisular, y junto al factor 7 activado va a activar al factor 10. Aquí es donde se juntan estas dos con su vía común, que es la vía común, en donde el factor 10 activado va de activar a la protrombina, a trombina, trombina de fibrinógena fibrina y fibrina estable, que se va a estabilizar por este complejo 13 activo. Entonces, ¿en dónde reside la importancia de esta cascada de coagulación? Y es que el TEP, como bien lo dijo Juli, es la consecuencia de esta activación excesiva de la coagulación. Entonces, va a predominar lo que es la vía extrínseca en el TEP por este daño endotelial,
y por eso es que varios de los tratamientos, la mayoría de los tratamientos del TEP bloquean lo que es el factor XA, protrombina o trombina y fibrinolíticos. Entonces, ahora les voy a explicar la ruta completa de cómo es que el trombo llega al pulmón. Para que tengan un contexto, aproximadamente el 90% de las trombosis venosas profundas se van a originar en extremidades inferiores. Si ya hablamos estadísticamente, se van a originar en venas ilíacas y femoropopliteas. Entonces, estas, al desplazarse, el trombo como tal se va a convertir o pasar a ser un émbolo, avanzando por venas cada vez de mayor calibre, atravesando por la vena cava, llegando a la aurícula derecha, pasando así como tal por la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho y finalmente va a ser eyectada a través de la válvula pulmonar hacia las arterias pulmonares y posteriormente hasta el lecho pulmonar. Y es aquí en donde va a ocurrir nuestra obstrucción mecánica, vasoconstricción refleja y cambio en la resistencia pulmonar. Entonces, el trombo se alojó en el árbol alveolar pulmonar y se van a liberar mediadores vasoactivos, tales como serotonina, tromboxano 2, endotelina, catecolaminas basales, entre otros, que van a provocar estos vasoconstricción local. Por tanto, aumento de la resistencia vascular pulmonar. Esta, de nuevo, para recordarles, se eleva cuando se da un bloqueo anatómico y vasoconstricción. Cuando se ocluye más del 30% del lecho vascular pulmonar, la presión arterial pulmonar se va a elevar. Por consiguiente, tenemos un aumento de la poscarga y sobrecarga al ventrículo derecho. Entonces, tenemos en cuenta que el ventrículo derecho está diseñado para contener presiones bajas, por así decirlo. Entonces, la presión arterial pulmonar sistólica del ventrículo derecho va a estar entre los 20 a los 30 milímetros de mercurio, la diastólica entre los 6 a 12 milímetros de mercurio, la media de los 14 a los 15, y luego tenemos un aumento de la poscarga y sobrecarga del ventrículo derecho. Entonces, si la presión se eleva de forma súbita en el ventrículo derecho, este no se va a hipertrofiar, ya que es un proceso mucho más crónico. Por tanto, va a tender a dilatarse y aumentar el volumen telediastólico, estirando pues como tal las fibras miocárdicas. Aquí es donde el gradiente coronario va a cambiar. Entonces, el ventrículo derecho se vuelve isquémico sin tener placas coronarias o, por así decirlo, alguna barrera física que nos pues impida el flujo normal. Entonces, si la presión del ventrículo derecho sube, el gradiente coronario cae, por tanto, el flujo de sangre hacia el miocardio disminuye. Y aquí tenemos la interdependencia ventricular e insuficiencia ventricular izquierda, que es que al dilatarse el ventrículo, porque pues no se puede hipertrofiar, el pericardio nos va a limitar esa expansión. Por tanto, ¿hacia dónde nos va a ir el ventrículo derecho? Hacia la izquierda. Entonces, nos va a empujar el septum hacia el ventrículo izquierdo, impidiendo que este haga mayor llenado, entonces se pierde el menor volumen sistólico y menor gasto cardíaco. Por tanto, va a haber una caída en la precarga izquierda también. Luego entramos al espiral, en donde hay una caída de gasto cardíaco, lo que va a provocar hipotensión. La hipotensión va a reducir la perfusión coronaria. La menor perfusión coronaria empeora la isquemia ventricular derecha. La contractibilidad va a caer aún más y el gasto vuelve a caer. Entonces, como tal, va a ser un ciclo de retroalimentación positiva y una espiral, por tanto, descendente. El problema central del TEP, como bien lo dijo Juli, no es pulmonar, va a ser, en este caso, circulatorio. Entonces, el paciente va a morir por fracaso del ventrículo derecho. Listo, entonces pasamos como tal al final, y es que se va a producir choque obstructivo y colapso sistémico. Entonces, como les estaba comentando, a menor gasto cardíaco tenemos menor presión arterial, por tanto, menor flujo hacia el cerebro y hacia órganos, y también menor perfusión coronaria. Y es aquí donde se va a presentar la actividad eléctrica sin pulso, que es un signo extremadamente característico en el TEP. También tenemos las alteraciones del intercambio gaseoso, en donde se aumenta el espacio muerto alveolar, entonces hay ventilación sin perfusión, hay una redistribución del flujo, atelectasias o colapso alveolar e hiperventilación que causa los signos típicos como es la hipocapnia y la alcalosis respiratoria. Es importante detallar que la hipocapnia va a ser un hallazgo gasométrico y la alcalosis respiratoria un trastorno ácido-base. La alcalosis respiratoria siempre va a coexistir con la hipocapnia, pero la hipocapnia puede coexistir con valores de pH de sangre ácidos, base o normales. Pasamos a la presentación clínica y las formas del TEP, que los síntomas más frecuentes que nos van a referir los pacientes van a ser disnea, dolor torácico de tipo pleurítico, tos, hemoptisis, síncope y palpitaciones. También les hago una aclaración aquí, y es que la presentación del TEP es altamente inespecífica, ya que se puede solapar con otros síntomas de otras patologías cardiopulmonares. También tenemos los signos que se presentan, que son la taquipnea, taquicardia, estertores pulmonares, cianosis, piel fría, y diaforesis y signos sugestivos de TBP.
Esto siendo edema unilateral, dolor profundo o a la palpación, eritema, aumento de la temperatura local, dilatación venosa superficial y empastamiento muscular. Ahora les presento las formas del TEP, que tenemos 3 formas principales y el riesgo intermedio es el único que se va a subdividir en 2. Además, les traje 3 como extra. Entonces tenemos el TEP de alto riesgo, que el paciente se va a caracterizar por tener inestabilidad hemodinámica, hipotensión sostenida, necesidad de vasopresores y paro cardíaco o shock. Tenemos el TEP de riesgo intermedio, que como les estaba diciendo, va a ser un paciente hemodinámicamente estable con presencia de signos de disfunción ventricular derecha o daño al miocardio. Y en el intermedio alto vamos a tener esta disfunción del ventrículo derecho con biomarcadores elevados como la troponina. En el intermedio bajo vamos a tener disfunción ventricular derecho, de nuevo, hemodinámicamente estable, pero con un o algún biomarcador elevado. Para el TEP de bajo riesgo vamos a tener hemodinamia estable, sin disfunción ventricular derecha y todos los biomarcadores en normalidad. Luego tenemos el TEP incidental, que es uno de los extras, que es un hallazgo súbito de trombos en una TC, por ejemplo, cuando les estamos realizando un control a un paciente con cáncer, entonces va a ser, de nuevo, un hallazgo súbito de TEP. El TEP subsegmentado aislado va a ser trombos limitados únicamente a las arterias pequeñas. De todos modos, su relevancia clínica aún sigue siendo objeto de debate y su diagnóstico es difícil, pero para que lo tengan en cuenta como tal definido. Y el TEP crónico va a ocurrir cuando los trombos no se resuelven y se van a organizar como tal fibrosamente, pudiendo derivar a lo que es la HPTS, que es hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Tenemos la presentación paraclínica y para que tengan en cuenta, el dímero D lo vamos a abordar con muchísima profundidad más adelante, entonces únicamente les voy a resaltar la utilidad y este va a ser un biomarcador diagnóstico. Entonces, si es negativo este dímero D en pacientes con probabilidad baja o intermedia, significa una exclusión segura del diagnóstico. Para troponinas IOT, que sigue siendo pronóstico, los criterios van a ser elevación por encima del límite superior normal. La utilidad reside en que nos ayuda a estratificar el riesgo y identificar como el posible daño al miocardio y mayor riesgo de mortalidad temprana. El BNP y NT-proBNP con criterios de BNP superiores o iguales a los 100 picogramos por mililitro y el NT-proBNP con criterios mayores o iguales a los 500 a 600 picogramos por mililitro. Estos nos van a evaluar la gravedad de la disfunción del ventrículo derecho y nos predice la mala evolución clínica. Tenemos el lactato arterial, que como criterios tenemos valores de 2 iguales o mayores a 2 milimoles por litro, y la utilidad es que nos predice como tal este choque obstructivo inminente y la muerte en pacientes que inicialmente pues están normotensos. ¿Qué nos indica este? Hipoxia tisular grave y desequilibrio metabólico. Por último, tenemos el HFABP, que es la proteína ligadora de ácidos grasos, que como criterios tenemos valores iguales o superiores a los 6 nanogramos por mililitro. Esta va a ser una proteína citosólica que se libera tras lesión miocárdica. Entonces, va a ser un marcador precoz, altamente sensible, pues que nos indica el curso clínico complicado del paciente y claramente falla ventricular derecha. Ahora, ¿cómo vamos a hacer ese abordaje del TEP? Tenemos que tener claro en nuestra mente dos escenarios. El paciente con inestabilidad termodinámica y sin estabilidad termodinámica. El primer escenario, tenemos al paciente con inestabilidad termodinámica. Vamos a hacerle un ecocardiograma transtorácico a la cabecera del paciente para evaluar los signos de disfunción ventricular derecha, que ya les voy a decir cuáles son. Esto, si sí los vamos a tener, vamos a hacerle un angiotac. Si está disponible, si es factible hacerlo, pues lo hacemos para descartar o confirmar el diagnóstico. Si no lo tenemos y no lo podemos hacer en ese momento, lo que vamos a hacer es el tratamiento directamente de TEP de alto riesgo. Ahora, el segundo escenario que les dije, sin criterios de inestabilidad hemodinámica o que no tenga una clínica clara de TEP. Entonces, acá entra nuestra probabilidad pretesta y nuestros criterios de Wells y nuestros criterios de Geneva. ¿Qué van a consistir estos criterios de Wells? Va a tener síntomas clínicos de una trombosis venosa profunda. También que el diagnóstico de TEP sea el más probable, que haya tenido alguna de estas anteriores que mencioné, la taquicardia, una cirugía o inmovilización previa en las últimas 4 semanas, hemoptisis o malignidad. ¿Qué me va a hacer esto? Dividir en 3 grupos grandes, en baja, intermedia y alta probabilidad del TEP. También puedo usar los scores de el Wells simplificado. Y como les dije, la escala de Geneva. Pero todo esto, ¿para qué? Mi paso a seguir va a ser
¿Qué voy a hacer con este paciente una vez lo clasifico en alguno de estos tres grupos grandes? Si tengo una probabilidad baja, voy a usar los criterios de exclusión de PERC para saber si le hago el Dimerodet y posteriormente, de acuerdo a este, la imagen diagnóstica. Si tengo probabilidad intermedia, para saber si le hago el Dimerodet y la imagen diagnóstica de acuerdo a este. Y por último, la probabilidad alta. Y muy importante, no le voy a pedir el Dimerodet, le hago directamente en la imagen diagnóstica que es cuál nuestro gold standard, el angiotac. Entonces, para esto tengo que entender primero qué es el dímero D y cómo lo interpreto. Entonces, les presento el dímero D y sus estrategias actuales de inclusión, de exclusión. Entonces, el dímero D, ¿qué va a ser? Va a ser un producto de la degradación de la malla de fibrina. Entonces, para que entiendan un poco la secuencia fisiológica real con la cascada de coagulación clásica, se va a dar la lesión vascular, activación de la coagulación, por tanto, la trombina se convierte el fibrinógeno en fibrina, el factor 3 intercruza la fibrina y estabiliza el trombo. Entonces, estando el coágulo estable, se va a activar lo que es la fibrinólisis. Entonces, plasminógeno a plasmina rompe esta fibrina y se liberan los fragmentos del dímero D. Tenemos que tener en cuenta que se van a dar posibles falsos positivos por edad avanzada, cáncer y malignidad, embarazo y puerperio, infecciones graves y sepsis y traumatismo y cirugías recientes. Listo. El dímero D tenemos que saber que tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 40%. Ahora, ¿cómo lo interpretamos? Entonces, tiene varias formas de hacerlo. Algunas personas lo pueden hacer con el ajuste por la edad. Entonces, tengo pacientes mayores de 50 años, cojo la edad y la multiplico por 10. Es decir, si tengo un paciente que tiene 70 años, lo multiplico por 10, mi punto de corte va a ser 700. Si tengo pacientes menores de 50 años, mi punto de corte va a ser 500. Pero lo que más usamos, lo que tenemos que usar y lo que hay evidencia es el protocolo de GEARS. ¿Por qué? Porque está validado en cáncer, en embarazadas y en hospitalizados. Tiene tres criterios. El primero, signos de TBP. Segundo, hemoptisis. Y el tercero, diagnóstico más probable STEP. Si tengo alguno de estos criterios, entonces uso el punto de corte de 500. Si no tengo ninguno, uso el punto de corte de 1000. Listo, entonces para que entiendan un poco el algoritmo de Years, como dice Juli, vamos a solicitar el dímero D y cuantificar las variables de Years. Entonces cada una de las variables que nos dijo Juli va a tener una puntuación de 1. Entonces, ¿cuándo podemos excluir embolia pulmonar? Si tenemos 0 variables de Years y un dímero D inferior a 1000 nanogramos por mililitro. O si tenemos una o más variables de Years y un dímero D inferior a 500 nanogramos por mililitro. ¿Cuándo debemos realizar angio-TC? Cuando tenemos 0 variable de Years y dímero D superior o igual a los 1000 nanogramos por mililitro, y si tenemos una o más variables de Years y un dímero D inferior a los 500 nanogramos por mililitro. Como tal, el Years no confirma el TEP. Su función únicamente es excluirlo de forma como tal segura e indicar a nosotros que debemos realizar una angio-TC cuando pues este riesgo residual es inaceptable. Listo. Entonces ahora tenemos estrategias actuales de exclusión. Tenemos el PERC, que es el Pulmonary Embolism Rule Out Criteria, que son criterios de exclusión de embolia pulmonar desarrollados para evitar lo que es el uso excesivo de pruebas diagnósticas, en este caso el dímero D. Pero para que no debamos hacer o no queramos hacer un dímero D, el paciente debe cumplir con absolutamente todos los siguientes criterios que les voy a mencionar, que sea menor a 50 años, saturación superior o igual a 94, frecuencia cardíaca inferiores a los 100, que no tenga hemoptisis, sin cirugías o traumas recientes, que no tenga antecedentes de tromboembolismos venosos, que no tenga edema unilateral y que no esté en tratamiento o uso de hormonas. Luego tenemos la regla PEGED, que es la estrategia probabilística graduada. Se refiere a la estrategia de ajustar los valores de corte del dímero D según la probabilidad clínica combinada. Entonces, combina la escala de Wells con el valor del dímero D para entornos con baja prevalencia de esta enfermedad. Entonces, tenemos la baja probabilidad con un Wells de 0 a 4 más un dímero D inferior a los 1000 nanogramos por mililitro. Y la probabilidad moderada, en donde tenemos un Wells de 4.5 a 6 más un dímero D inferior a los 500 nanogramos por mililitro. Listo, para resumir, entonces, sospecho el TEP. Le hago mis criterios de Wells. Me lo divide en tres grupos: alta probabilidad, intermedia y baja. Alta probabilidad, le hago de una vez el angiotac. Intermedia, uso years para determinar el dímero D y de ahí, de acuerdo al angiotac. Y si tengo una baja probabilidad, entonces uso los criterios de PERC. Para eso le hago después el dímero D y de acuerdo a eso, otra vez el angiotac. Entonces, ya sospechamos
nuestro TEP. Entonces, ¿qué métodos, otros métodos diagnósticos tengo? Ya sea para soportar o confirmar directamente el TEP. Entonces, primero encontramos nuestro electro. Todos pues sabemos que lo más común y que encontramos en el TEP va a ser la taquicardia sinusal. Sin embargo, muchos piensan que es patognomónico el S1Q3T3. Esto solo se va a presentar en menos del 11% de los pacientes. Entonces, pues para tener en cuenta que no es lo más común. Entonces, ahora tenemos este electro de dos derivaciones que es de alguno de nuestros pacientes que le sospechamos un TEP. Vamos a interpretar. Entonces, ¿qué vemos en la derivación uno? Primero, que esté bien tomado, bien calibrado, sabemos que está bien. Listo, la frecuencia. Entonces, 300, 150, 100, más o menos una frecuencia de 110. Es decir, tenemos una taquicardia pues probablemente sinusal por el resto de los hallazgos que encontramos. Ahora, miramos, pensamos TEP S1Q3T3 de pronto. Entonces, miramos la derivación uno. Vemos S1 claramente. Ahora, acá no se ve la derivación 3, pero esta es la derivación 3. Y vamos a buscar una Q. Acá no vemos la Q, pero evidentemente vemos la T invertida. ¿Qué otras cosas podemos buscar en estos electros de los pacientes con TEP? Entonces, encontramos en la derivación, en B1, miramos cómo está el QRS. Entonces, yo digo, sí, está como de tres cuadritos, o sea, está más o menos limítrofe 120 milisegundos. Miramos B1, B2, B5 y B6 y supuestamente sospecho un bloqueo de rama derecha incompleto. Otra cosa que podemos llegar a ver son estas ondas T asimétricas que bueno, en esta se ve un poco simétrica, pero en las otras podemos llegar a ver que sí se ven un poco asimétricas, indicando esa sobrecarga ventricular o un trastorno de la repolarización. Pero como ya hemos visto el contexto de todo nuestro paciente, pues lo más probable es que pensamos que sea un TEP. Ahora, ¿qué otra cosa le podemos pedir? Una radiografía y encontramos tres signos característicos. Primero, la joroba de Hampton, que me va a decir un infarto pulmonar que va a indicar esta morfología triangular. El signo de Westermarck, que voy a ver una zona de oligodemia focal, como se ve acá. Y el signo de Fleischner, que es el engrosamiento del hilo pulmonar, más el signo de Westermarck, que ya evidenciamos en este patrón, del mismo lado. Ahora, el angiotac, importantísimo. Este es nuestro gold standard. Tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 96%. ¿Qué vemos? Vemos el contraste corriendo por el tronco pulmonar y después hay una pacificación evidenciando el trombo directamente. ¿Qué otra cosa vemos en este angiotac? El signo de la dona. ¿Qué va a ser este? Vemos el trombo acá central completamente rodeado por el contraste. Ahora, la gamografía, ventilación, perfusión. Tres cosas que quiero que queden claras. Otra, este lo va a hacer cuando haya una contraindicación del angiotac o este va a ser inconcluso. Segundo, voy a necesitar una radiografía de tórax normal previa porque si el paciente tiene una neumopatía de base puede llegar a salir alterada. Y tercero, la gamografía no me va a decir si el paciente tiene o no tiene TEP. Lo que me va a dar es una probabilidad intermedia, baja o alta de que lo tenga. ¿Ustedes qué están viendo acá? Pues yo le doy un radioisótopo inhalado al paciente y voy a mirar comparativamente cómo es esa hipoperfusión que acá se ve claramente. Ahora, yo les estaba diciendo al inicio en el del diagnóstico, uno le hace un eco-TT y voy a evidenciar estos signos de disfunción ventricular derecha. ¿Cuáles son estos? Primero, en el eje paraesternal voy a ver el agrandamiento del ventrículo derecho. El segundo, ustedes saben que hay una relación entre el tamaño del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Este lo voy a ver alterado claramente por esa sobrecarga derecha. Y este va a estar mayor de 1. También puedo ver como esa pared que se ve un poco quieta en el del ventrículo derecho y eso va a ser el signo de McConnell. El tercero, en el eje paraesternal voy a ver un septum interventricular aplanado. Cuando le hago la colapsabilidad en el eje, en el plano subcostal, voy a ver que la vena cava inferior está distendido. También encontramos el signo 60-60, que ese no lo voy a profundizar mucho, pero viene pues algo muy importante, que es directamente el que me va a generar el diagnóstico de TEP. Es decir, si yo veo el trombo en las cavidades del corazón, ya puedo hacer directamente el diagnóstico de TEP. Los otros son signos directamente de disfunción ventricular derecha.
Y encontramos otros marcadores como el TAPSE, que va a estar menor de 16, que ya les voy a explicar, y la velocidad pico sistólica disminuida menor de 9,5. Entonces, para que ustedes lo vean un poco más claro, ¿qué encuentro en estos ecocardiogramas? Primero, este es un eje paraesternal largo. Y voy a ver que el ventrículo derecho comprime claramente el ventrículo izquierdo. En este era el que le estaba mencionando. Voy a ver que la relación del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo va a estar mayor de 1. En el tercero, este es un eje para externar corto y voy a ver la dilatación del ventrículo derecho, el aplanamiento del septo interventricular y aparte esta compresión clara del ventrículo izquierdo. Esta es la distensibilidad de la vena cava inferior. Y acá, otra vez, el que es uno de los más importantes para el diagnóstico, o sea, que el que me hace el diagnóstico directamente, es en el cuatro cámaras ver el trombo. Y por último encontramos el TAPSE. Entonces, ¿cómo va a ser este? Yo cojo el eje apical de cuatro cámaras y va a estar como un modo en la ecocardiografía que se llama el modo M. Este vamos a ubicar el cursor en la porción lateral del anillo tricuspidio y se evalúa el movimiento de excursión en el ciclo cardíaco. Y así pues voy a llamar mi TAPSE que ya dijimos que va a tener un valor menor de 16. Acá está una tablita un poco de resumen, pero yo quiero aclararles algo en esta tabla y agregarles algo nuevo, que es hablar desde la arteriografía pulmonar. Sabíamos que antes este era el gold standard. Sin embargo, mm, pues han habido muchos estudios que correlacionaban el angiotac y la arteriografía pulmonar, donde mejora, o sea, hay un mejor rendimiento en el angiotac. Y segundo, lo que quería decir era que la arteriografía pulmonar se debe realizar previa al procedimiento de la embolectomía o la trombolisis guiada por catéter, que ya vamos a explicar. Listo, otra vez, consolidando lo que ya dijimos. Tengo mi segundo escenario del paciente sin inestabilidad hemodinámica. Evalúe la probabilidad, que en este caso se va a dividir en baja o intermedia o alta. Si tengo la alta, otra vez, angiotac, de una vez me confirma o me descarta el diagnóstico. Si es baja o intermedia, ya le puedo hacer la prueba del dímero D de acuerdo a eso, el angiotac y de acuerdo a eso los puedo tratar. Entonces, ¿qué seguiría, Manu? Listo, entonces Juli, ya tenemos el diagnóstico tremendamente acertado, entonces estratifiquemos el riesgo. Para esto vamos a tener la PESI, que es la Pulmonary Embolism Severity Index, que va a ser una herramienta de estratificación pronóstica diseñada para estimar el riesgo de mortalidad a 30 días. Entonces el PESI que nos va a medir reserva fisiológica y el impacto hemodinámico del TEP. Entonces, ¿qué criterios tenemos para esta? Tenemos el sexo y la edad del paciente, historial de cáncer, insuficiencia cardíaca, EPOC, frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura, estado mental y saturación. Esta que nos va a dar un puntaje de 0 a superiores a los 125. Y así es como lo vamos a clasificar del 1 al 5, dando un significado clínico del 1, muy bajo riesgo, con posible manejo ambulatorio si es que el paciente está estable, y 5, teniendo un muy alto riesgo con probabilidad de eventos adversos, que nos va a dar también la probabilidad de mortalidad a 30 días medidos en porcentaje. Entonces tenemos que la clase puntaje 1 va a tener una mortalidad de 0 a 1,6 y la 5 de 10 a 24,5 de mortalidad a 30 días. Entonces, ahora sí, trayendo la que nos dice la ASC, vamos a de nuevo explicarles como tal un resumen sobre el que nos dice la ASC para estratificarlos. Entonces tenemos el alto, el intermedio y el bajo. Entonces, si el paciente presenta shock, hipotensión persistente o paro cardíaco, se va a clasificar directamente como TEP de alto riesgo, independientemente de lo que nos diga la PESI o otros hallazgos. En pacientes hemodinámicamente estables, el riesgo se estratifica usando esta PESI junto con los marcadores de daño cardíaco. Si tenemos un riesgo intermedio alto, este se va a definir por un PESI elevado asociado con la disfunción del ventrículo derecho en ecocardiografía o angio-TC, tanto como las troponinas elevadas, que nos va a indicar de nuevo la sobrecarga y lesión miocárdica. Cuando el paciente tiene un PESI elevado, pero solo uno de los marcadores, tenemos riesgo intermedio, y finalmente el TEP de riesgo bajo corresponde a pacientes que están estables con un PESI bajo, sin disfunción ventricular derecha ni elevación de troponinas o biomarcadores. Entonces, estos son los que nos van a tener un pronóstico favorable y se pueden considerar para el manejo ambulatorio. Listo. Entonces, otra vez, el manejo lo dimos en alto, bajo y riesgo intermedio.
Entonces, en el manejo del alto riesgo, voy a usar la anticoagulación con heparina no fraccionada más esa trombolisis sistémica. Esa trombolisis sistémica puede ser medicamentosa, que ya les voy a decir con qué, o mediada por cateterismo. Si yo tengo alguna contraindicación o fallo terapéutico de esto, voy a usar la embolectomía quirúrgica. Acá, ¿qué más puedo aclarar? Si el paciente está en shock, también puedo usar el ECMO. Y Manu nos va a explicar las medidas por catéter. Pero antes, como les decía, entonces lo que vamos a usar en esta trombolisis sistémica va a ser el activador del plasminógeno tisular recombinante. Van a haber algunas contraindicaciones absolutas y otras relativas. Y de acuerdo a esto es que yo puedo pensar en la embolectomía quirúrgica. Listo. Entonces, Juli nos estaba mencionando las terapias dirigidas por catéter, pero ¿qué son estas? Y estas van a ser estrategias endovasculares que van a actuar directamente sobre el trombo pulmonar. Entonces, esto que nos va a permitir la reperfusión con mínima exposición sistémica, pues, al paciente. Entonces, tenemos la fragmentación mecánica del trombo, en donde se rompe físicamente la arquitectura tridimensional de la red de fibrina, que mantiene cohesionado y pues unido al trombo. Entonces, cuando se pierde esta estructura, se vuelve menos compacto y obstructivo, lo que va a disminuir la resistencia vascular pulmonar y también facilita la aspiración mecánica y posterior acción de fibrinolíticos. Tenemos la trombectomía por aspiración, que consiste en la remoción directa del material trombótico mediante esta presión negativa a través del catéter. Entonces, este va a reducir de manera inmediata la carga trombótica. Por tanto, pues esta poscarga del ventrículo derecho. Y por último tendremos la trombólisis local dirigida por catéter, en donde se administran fibrinolíticos in situ. Entonces funciona mediante la activación de plasminógeno a plasmina, y pues esta administración local in situ, como les digo, en el trombo logra altas concentraciones de fibrinolíticos en el sitio con menor exposición sistémica, pues comparada, por ejemplo, a las demás terapias. Listo. Por último, bueno, segundo, pasamos al manejo del bajo riesgo. Entonces, como les mencionaba, obviamente va a ser con la anticoagulación, pero este también se va a definir si lo hacemos de manera ambulatoria o lo hacemos en el hospital. Para eso existen los criterios de alta precoz. El primero es que si tengo baja probabilidad de muerte precoz o complicaciones graves relacionadas con el TEP. El segundo, ausencia de comorbilidades graves o agravantes que requieran la hospitalización del paciente. Y el tercero, ya va más dirigido a la adherencia y a las condiciones del sistema de salud. Por eso podemos usar los criterios de exclusión de este. Listo. Entonces tenemos el manejo del paciente de riesgo intermedio, que tenemos que recordar que el paciente de riesgo intermedio va a ser hemodinámicamente estable con presencia de signos ventricular o daño miocárdico. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Subclasificarlo de riesgo intermedio, intermedio alto, abajo, mediante los biomarcadores que el paciente exprese. Segundo, manejo inicial. ¿Cuál va a ser el manejo inicial del intermedio alto? Hospitalización obligatoria y comienzo de anticoagulación parenteral con heparina de bajo peso molecular o fondaparinux. No es recomendable la trombólisis sistémica de rutina, pero debe planificarse como plan de contingencia, y esto ya se los voy a hablar en la PEITO. Entonces, el manejo inicial del intermedio bajo se va a dar con hospitalización para dar inicio a anticoagulación parenteral con ACOT, y se debe considerar el alta precoz y tratamiento domiciliario siempre que no haya alguna otra razón para pues mantenerlo hospitalizado. ¿Qué nos dice el apeito? Que más adelante lo va a abordar más a fondo. Contraindica ya formalmente la trombólisis sistémica como tratamiento inicial. Después, como tercer paso, vamos a tener la monitorización farmacológica del intermedio alto. Vamos a tener una monitorización en extremo estrecha durante los primeros días y horas para la detección de descompensación hemodinámica o shock que pueda presentar. Debe mantener el tratamiento parenteral durante los primeros 2 a 3 días. Luego tenemos la monitorización del riesgo intermedio bajo, en donde vamos a evaluar función ventricular derecha y troponinas antes de dar paso al tratamiento ambulatorio o posible tratamiento ambulatorio o anticoagulación oral definitiva. El cuarto lo va a compartir tanto el alto como bajo, y va a ser el soporte hemodinámico y de precarga, en donde vamos a evaluar los parámetros de hipoperfusión, como lo es el lactato sérico y la presión arterial sistólica, en caso de que sea baja. Se hace antes de iniciar el soporte con fluidos o vasopresores. Entonces, ¿qué soporte de fluidos? Optimización de fluidos con bolos menores a 500 mililitros. Administración de diuréticos para mejorar la función ventricular derecha en pacientes normotensos, y soporte vasopresor si es que no hay signos de bajo gasto cardíaco. ¿Qué es lo que se le va a dar al paciente? Norepinefrina. Listo. Como quinto paso, que va muy de la mano con el sexto, vamos a tener seguimiento ecocardiográfico y tiempos.
Entonces, se recomienda realizar un ecocardiograma de control a los 3 meses del episodio agudo para evaluar la recuperación funcional y pues para el control sistémico se recomienda evaluación clínica obligatoria de los 3 a 6 meses del episodio agudo para evaluar sintomatología. ¿Cuándo se debe sí o sí realizar ecocardiografía? Si el paciente presenta disnea persistente, aparición nueva de síntomas o limitación de esfuerzo. Y si presenta hipertensión pulmonar. También debemos hacer un NT-proBNP para descartar secuelas crónicas. Por último, evaluación a largo plazo en anticoagulación indefinida, que es lo que se le debe evaluar al paciente. Anualmente se debe evaluar lo que es la adherencia al tratamiento, la función renal hepática y el riesgo que tiene el paciente a hemorragias. Listo, entonces yo les estaba mencionando la PEITO, que es la Pulmonary Embolism Thrombolysis, que está publicada por el New England Journal of Medicine, y va a ser un ensayo clínico aleatorizado doble ciego que evaluó la fibrinólisis sistémica con tenecteplasa. Entonces, este evalúa 1.600 pacientes con riesgo intermedio o de riesgo intermedio, haciendo intervenciones en dos grupos. Un grupo con tenecteplasa y heparina contra el otro grupo que va a ser manejado con placebo y heparina. Entonces, se planteó la pregunta de que si vale la pena, como tal, trombolizar a pacientes normotensos, pero con disfunción ventricular derecha y fallo miocárdico, o sea, riesgo intermedio. ¿Qué es lo que este estudio encontró? Encontró hallazgos en placeos de muerte o descompensación en 28 pacientes, o sea, el 5.6, hemorragia extracanal en 6 pacientes, ACV en un solo paciente, mortalidad a 30 días en 16 pacientes. Los hallazgos con la tenecteplasa y la heparina con muerte o descompensación fueron 13 pacientes, hemorragia extracraneal con 32 pacientes o en 32 pacientes, ACV en 12 pacientes y la mortalidad en 30 días en 12 pacientes. Entonces, el estudio muestra que la trombolisis sistémica con tenecteplasa en riesgo intermedio, sí, claro que sí, reduce la descompensación hemodinámica a costa de que aumentar significativamente el sangrado mayor y el ACV. Entonces, como key points para que se lleven, entonces la fibrinólisis se va a reservar únicamente como trombólisis de rescate para aquellos pacientes que muestren signos inminentes de deterioro hemodinámico clínico durante el tratamiento con anticoagulantes. Otras que son súper necesarias son el BOA y el FAST, que el BOA va a predecir complicaciones en TEP normotensivo, evaluando semi-cuantitativamente el riesgo en pacientes que inicialmente estaban estables. Entonces, mientras Juli pone de nuevo la diapositiva, tenemos 3 estadios de interpretación. Entonces, vamos a tener el estadio 1, el 2 y el 3. Perdón. No, tranqui, Juli. Entonces, para que más o menos vayan correlacionando, el estadio 1, pues claramente va a ser un riesgo bajo, el estadio 2 va a ser un riesgo intermedio y el estadio 3 va a ser un riesgo alto, de nuevo, dentro de estos pacientes normotensos. Entonces, ahí pueden ver qué ves. Entonces, estadio 1 de 0 a 2 puntos, estadio 2 de 3 a 4 puntos y estadio 4 superiores a los 4 puntos. Luego tenemos la FAST, que corresponde a proteína ligadora de ácidos grasos, síncope y taquicardia. Entonces tenemos herramientas, que es una herramienta pronóstica para el TEP hemodinámicamente estable y que no sea de alto riesgo. Entonces estas que nos permiten, de nuevo, la evaluación cuantitativa y semicuantitativa del riesgo de muerte precoz relacionado específicamente con el TEP. Entonces, como KISS tiene una alta capacidad de predicción para pacientes en la etapa 3 y sí demostró que efectivamente tiene un mayor riesgo o un riesgo incrementado ante sufrir un evento adverso y pues como su utilidad reside en la capacidad que ambos tienen para diferenciar qué pacientes están estables y cuáles tienen una alta probabilidad de colapsar. ¿Qué nos permite hacer esto? Asignar el nivel de vigilancia y el tratamiento seguro. Entonces, ¿qué le cambio yo a la intervención del paciente y qué beneficios o cómo voy a beneficiar yo al paciente con la terapia que le vaya a administrar? Listo. En cuanto a la anticoagulación, todos los pacientes con tromboembolismo pulmonar deben recibir tratamiento anticoagulante por un mínimo de 3 meses. En aquellos casos que los pacientes, en los que el evento esté claramente asociado con un factor de riesgo transitorio o reversible, la anticoagulación puede suspenderse al completar los 3 meses. Sin embargo, en los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa recurrente o sin un factor desencadenante transitorio identificado, vamos a recomendarle continuar con el tratamiento de manera indefinida. Un caso especial aparte son los pacientes con SAB y en ellos vamos a preferir la anticoagulación oral indefinida con los antagonistas de vitamina K. Y en todos los pacientes que vayan a recibir anticoagulación prolongada, vamos a tener que es fundamental realizar reevaluaciones periódicas para valorar la tolerancia, la adherencia, la función renal y hepática y también el riesgo hemorrágico.
Entonces, acá les dejo más o menos qué es lo que vamos a usar para esta anticoagulación crónica, que van a ser los DOACs. Sin embargo, ¿qué toca tener en cuenta? Las contraindicaciones para elegir otra terapia alternativa. ¿Cuáles pueden ser? Como lo veníamos hablando en la presentación, el TEP con inestabilidad hemodinámica, obviamente no. El embarazo, los pacientes con SAF, los pacientes con válvula mecánica, insuficiencia renal o hepática grave, por ejemplo, los pacientes con Child C no van a poder recibir los DOACs. Entonces, pues estos vamos a poder cambiar la terapia a warfarina. Entonces, acompañando lo que dice Juli, TEP, cómo se presenta el TEP en pacientes especiales y cómo también los manejamos y abordamos, por ejemplo, en mujer embarazada, que nos mencionaba, el dímero D aumenta fisiológicamente pues, durante el embarazo, pero un resultado negativo sigue siendo significativo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer el ajuste. El gold standard para las mujeres embarazadas va a ser la tomografía computarizada con angiograma pulmonar y la gammagrafía de ventilación-perfusión. El tratamiento se va a manejar con heparina de bajo peso molecular, ya que este no atraviesa la barrera placentaria ni se asocia con hemorragia fetal. Los ACOD o los DOACs, como bien lo dijo Juli, están totalmente contraindicados y la anticoagulación se debe mantener 6 meses tras el parto. En pacientes con cáncer, como les estaba comentando, hay frecuentes hallazgos de TEP incidental cuando, si hablamos ya estadísticamente, se le están haciendo test de estratificación tumoral. El gold standard para este paciente va a ser angiotac de tórax. Tratamiento se va a dar manejo con heparina de bajo peso molecular en los primeros 3 a 6 meses y después mantenimiento con ACOD. Y también se puede utilizar ACOD como alternativa, excepto en pacientes que tengan cánceres gastrointestinales. También se va a recomendar anticoagulación indefinida mientras el paciente pues esté con este cáncer activo o recibiendo quimioterapia. Y si el paciente está en reversión del el cáncer de 3 a 6 meses, es un factor de riesgo desecho. Luego tenemos el adulto mayor, en donde la especificidad del dímero D disminuye, por lo cual, les repito, tenemos que realizar el Adjust P, que ya lo explicamos. El Gold Standard va a ser el Angiotac o la gammagrafía BQ si se contraindica el contraste yodado. Tratamiento va a ser con ACOD, ya que mostró mejores pronósticos o mejores desenlaces que con los antagonistas de vitamina K. Y como consideración que nos trae la PEITO, es que en pacientes mayores de 75, el uso de trombolíticos sistémicos va a aumentar en serio, muy drásticamente el riesgo de hemorragia cerebral, por lo que el uso debe ser muy, muy cauteloso y solamente en casos de shock. Por último, en insuficiencia renal grave, los ACOT, como bien lo dijo Juli, o los DOACs, están contraindicados o no recomendados en pacientes con aclaramiento de creatinina. Gold standard, gammagrafía de ventilación perfusión, es el examen pues, de elección, ya que la angio-TC está bastante contraindicada debido al riesgo de nefropatía por contraste y el tratamiento se va a manejar con heparina no fraccionada por la facilidad que tiene este tratamiento para monitorizar y revertir. Listo. Por último, los mensajes para llevar al hospital. Entonces, el TEP es el tercer síndrome cardiovascular agudo más frecuente. Listo. La causa de muerte en el TEP es falla cardíaca derecha. El angiotac es el gold standard para el diagnóstico de TEP. Pacientes con probabilidad alta de TEP no se le va a tomar el dímero D más falsos positivos. Debemos administrar la anticoagulación terapéutica por lo menos 3 meses a casi todos los pacientes con TEP, excepto en lo que dije. Y debemos evaluar el riesgo de enfermedad tromboembólica crónica. Muchas gracias.